Bueno, en primer lugar agradezco a la Casa de la Literatura Peruana por esta nueva invitación para participar en mi calidad de lector, de admirador de la obra de Edgardo Rivera Martínez. Sin embargo, mi propuesta, mi lectura es diferente porque voy a referirme a una faceta que también es importante, a mi modo de ver, que es su faceta de periodista. Yo he preparado un texto más o menos extenso, pero no lo voy a torturar. Voy a tratar de, en algunas partes, leer y ir comentando. Sobre todo quiero plantear qué es lo que yo he hecho respecto a esta faceta de Edgardo Rivera. El punto inicial es que Edgardo Rivera, como muchos escritores peruanos, ha colaborado también en muchos periódicos, La República, El Comercio, revistas, medios importantes en los que ha ejercido lo que podríamos llamar el periodismo cultural, acerca de temas que tienen que ver con la literatura, la cultura, en fin, temas como vamos a ver en esta oportunidad. Ahora, él, por lo menos parte de su producción periodística, la recogió en un libro publicado por la Universidad de San Marcos en el año 2003, que se llama Estampas de Ocio, Buen Humor y Reflexión, ¿no? Ese es el nombre que le ha puesto. Entonces, lo primero que voy a hacer es, siguiendo ciertas pautas, definir el concepto de estampa, que todos ustedes lo manejan, para ver qué es lo que debemos entender por estampas. Según el diccionario, estampa es una efigie o figura, también es una escena o imagen típica representativa de algo, apariencia o porte. Entonces, la estampa es una suerte de fotografía, ¿no? Un cuadro, pero como es una estampa, en este caso periodística, es una figura, una escena, un cuadro hecho con palabras. Este es el género, o la especie, diríamos así, que Edgardo emplea para volcar su mirada acerca de los temas que interesan a un periódico. Es indudable que estas estampas, las que reunió en su libro del 2003, se refieren más a Lima, principalmente a Lima, aunque tratan otros aspectos, porque las estampas tienen que ver con diferentes aspectos de la realidad. Y también quisiera citar algunas palabras de Edgardo Rivera, refiriéndose a esta reunión, a esta colección de textos, que él entiende esta labor como, dice, como un ejercicio sumamente enriquecedor y estimulante en lo intelectual, y sobre todo placentero, muy placentero, un libre discurrir del pensamiento y de la imaginación a propósito de sucesos, recuerdos, lecturas, vivencias. Esas son las materias con las cuales él elabora estas estampas. Ahora bien, si la estampa es una figura, es un cuadro, producto de la capacidad de observación de un narrador, o en este caso de un periodista, aunque los dos roles en este caso se relacionan, lo interesante como punto de partida también es, diríamos, ver o tratar de determinar qué significa observar el mundo, qué significa mirar aquello que nos rodea. Y para esto nos ha ayudado un libro muy interesante, un opúsculo de Ethel Kraus, que se llama La Casa de la Literatura. Entonces, en este opúsculo, Ethel Kraus, que es una escritora mexicana, nos propone una suerte de método para, diríamos, examinar, evaluar
apreciar lo que hace un escritor, lo que hace un cronista. Y voy a citar literalmente lo que ella dice, porque me he guiado de ese método para, diríamos, leer y comentar y compartir con ustedes estas estampas que Edgardo nos ha regalado. Dice Krauss lo siguiente: los sentidos son las ventanas de la percepción. Si el cuerpo es nuestra casa, tenemos 5 ventanas desde las cuales recibimos al mundo. Si alguna se cierra, están las otras 4 para suplir en todas esa falta. Basta una sola incluso para mantener la comunicación. Nuestro primer contacto con el mundo es siempre sensorial. La vista, esto es muy importante en relación con lo que voy a proponer. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son nuestros informantes de primera mano. Ahí termina la cita y luego dice que la vida se define precisamente por la relación bilateral entre un adentro, nuestra interioridad, y un afuera, el mundo frente al cual estamos. Y agrega: cuando los elementos químicos se agruparon de tal modo que pudo diferenciarse un interior y un exterior a través del surgimiento de una membrana, nació la vida. Entonces, basándome en esa propuesta de Ethel Krauss, lo que yo he hecho es seleccionar entre las crónicas, entre las estampas que nos ofrece Edgardo, aquellas en que predomine la percepción, la configuración del mundo basándose en alguno de esos sentidos. He logrado en el texto, diríamos, trabajar estampas relacionadas con la vista, con el oído, con el gusto y con el olfato. Y lo interesante también es que, bueno, hay una integración también en alguna de esas estampas, pero lo interesante es qué es lo que observa Edgardo a través de estos sentidos y cómo nos lo transmite. Y los elementos a través de los cuales Edgardo ejercita su capacidad de observar, de relacionar su interior con el exterior, los motivos son interesantes en sí mismos, porque son elementos de nuestra realidad, de nuestra cultura. ¿Cuáles son esos elementos? Un primer elemento, por ejemplo, es el parque. ¿Quién no ha estado en un parque? ¿Quién no ha paseado por un parque? Es una historia, es una experiencia universal, maravillosa, de contacto con la naturaleza. El parque es la presencia de la naturaleza dentro de la ciudad. Luego, le doy algunas partes de esta maravillosa estampa que se llama Amanecer en los parques, pero diríamos para que ustedes sepan después qué viene. También comento una estampa en que Edgardo habla del mambo, ¿no? Edgardo es un hombre muy vinculado a la música, tanto a la música popular como a la culta, entonces hay también una estampa referente al mambo. Pero ya, la hablar del mambo, ya sabemos que lo estoy viendo desde el punto de vista auditivo, pero sin duda también en relación con lo gestual, con el movimiento, con el baile, ¿no? En tercer lugar, Edgardo nos habla también del té, ¿no? Es también una estampa muy bonita, donde, bueno, parte de su recuerdo de la infancia, como hace también en su novela, y luego reconstruye pues una imagen muy bonita con una serie de elementos, y de pronto aparece por allí también un competidor del té. Ya veremos cuál es ese otro elemento. Y luego otra estampa en la que habla del tabaco, ¿no? Bueno, ese es mi programa. Decíamos que la primera estampa, Amanecer en los parques, nos invita a privilegiar el sentido de la vista en relación con el tiempo y el espacio, dos categorías de configuración de la experiencia humana. Leamos la oración con que se despliega esta escena que se abre a nuestros ojos. Esto es lo que dice: es hermoso pasear de mañana, muy temprano,
por los parques de Miraflores y de San Isidro. Ahí termina la cita. Mas como dicho paseo es el camino para llegar a captar la esencia del espíritu de Lima, Edgardo puntualiza que este paseo debe realizarse entre las 6 y las 7 de la mañana, o sea, no a cualquier hora, ¿no? En ese lapso en que se alternan en los meses de abril y mayo, la neblina que sube del mar y un sol que tiene algo de veraniego. Dice Edgardo, caprichoso juego en que se suceden dos componentes característicos de los paisajes de nuestra costa. Uno con su abstracto misterio, la neblina, y el otro con la azulada transparencia de los meses estivales. Es, en alguna medida, el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estos meses así que están entre, estamos en la mañana en el invierno, en el mediodía en el verano, en fin, ¿no? Mediante su aguda capacidad de observación y de síntesis, el periodista pone al descubierto el alma de la ciudad en que vive, constituida por dos elementos, la neblina y el sol, que se alternan en consistencia armoniosa. Y esa dialéctica se aprecia mejor, según él, en el olivar, ese parque que ustedes conocen, donde además los árboles y las fuentes se suman a esa atmósfera poética donde aún impera el silencio, que pronto es quebrado por la presencia, después de las 7 de la mañana, de todos aquellos seres y máquinas que anuncian el ruido y el tráfago de cada día. Y Edgardo dice, es la ciudad que pone en marcha su dinamismo tentacular, ¿no? Y nos sentimos nosotros un poco cogidos por esos tentáculos. Dinamismo tentacular y alienante. Es así, y el paseante sabe que la calma de que disfrutó se acaba y que las cosas siguen su curso habitual, ¿no? Entonces, es esta operación de Delgado Rivera para, diríamos, descubrir a través de este paseo muy temprano, descubrir el alma de la ciudad, esa coexistencia en Lima de la neblina y del sol. Y eso también está expresado incluso en el libro que reúne sus cuentos, donde se llaman cuentos del Ande y de la neblina, ¿no? Y yo digo que para Edgardo no solamente es importante Jauja, ¿no? Sino también es importante Lima, porque es parte de su, diríamos, de su aprendizaje emotivo, vital, etc., ¿no? Esa es una primera operación. En la visita al parque, el descubrimiento de los elementos que caracterizan una ciudad, pero también, diríamos, la escena o la estampa tiene un dinamismo. Entonces ese dinamismo, ¿no?, le permite a Edgardo, diríamos, darse cuenta que incluso dentro de ese paisaje idílico que es un parque, de pronto aparece también el drama, ¿no? El drama aparece cuando el observador, ¿no?, de pronto descubre allí a un ser humano concreto dentro de ese ambiente idílico. Ese ser humano concreto es una joven mujer, dice Edgardo, que sentada en un rincón espera. Una mujer pobre que, a juzgar por su apariencia, aguarda el momento de reiniciar la búsqueda de trabajo en que se haya empeñada, sabe Dios desde cuándo, sentada allí, amamantando a su hijo, ¿no? Entonces, la estampa también tiene esta capacidad de ver aquellos aspectos, como decía Jeremías, esas fisuras que hay aún en los espacios más idílicos, ¿no? Y eso es lo que digo también, la estampa, como hemos podido apreciar, comenzó mostrándonos en el ámbito de los parques los elementos naturales que configuran el ser de Lima en la hora del amanecer. Mas el lento e indetenible transcurrir el tiempo hacen que el escritor traslade su foco de atención hacia el ser humano concreto que vive y padece en dicha ciudad. Ese elemento es esta joven sentada en el parque. Y bueno, él agrega más elementos, pero voy a, diríamos, pasar a la otra estampa, sin dejar de mencionar que él hace votos, pues, porque, diríamos, los parques vuelvan a ser esos espacios en los que uno recupere la calma, ¿no?, en los que uno pueda dialogar, pueda, diríamos, ver al otro, ¿no?, compartir con el otro
dice: cuando Lima no sea más la capital de la desigualdad, la corrupción y el egoísmo que es ahora. Estos textos se escribieron hace 30 años y sin embargo creo que lamentablemente Lima es eso en alguna medida, ¿no? Un espacio donde encontrarse con el otro no es a veces grato, sino por el contrario es, diríamos, tener que adoptar una actitud defensiva por el clima de hostilidad, de violencia que existe. Bueno, paso ahora a la segunda estampa que tiene que ver con el mambo, ¿no? Dice Edgardo que esta estampa surgió a partir de haber visto un libro, que estoy seguro algunos de ustedes han visto, un libro que publicó el escritor y periodista Guillermo Sonday, que se llamó Los apachurrantes años 50, ¿no? Un libro de imágenes y de textos que recrea esta época curiosa, ¿no? Esta época de Odría, en que teníamos una dictadura férrea, pero en la que además de los conflictos sociales también se creó una atmósfera de música, de alegría, de jolgorio, ¿no? Entonces esto es algo que también le llamó la atención, ¿no? Esta música especialmente. Y entonces el periodista Edgardo nos cuenta que el recuerdo de aquella época, bueno, está relacionada con esta época en que Edgardo además fue compañero, como cuenta él en alguna oportunidad, fue compañero de Mario Vargas Llosa en algún curso, ¿no? En esta época en que, según la novela Curso en la Catedral, los jóvenes sanmarquinos conspiraban contra ese gobierno tiránico, ¿no? Nos dice además que el furor del mambo en Lima coincidió con la época en que el futuro escritor Jauquino vino desde su tierra a la capital del Perú para preparar su ingreso a San Marcos. Esa música ya la había oído en Jauja, bailado y disfrutado de ella. Lo nuevo era que en Lima se la oía a toda hora, en todo sitio. Dice Edgardo, de día como de noche, inobjetable, avasalladora. La escuchábamos por la radio, en los parlantes de los comedores universitarios, en las tiendas de los chinos, en las peluquerías, en los cines y naturalmente en las fiestas. La opinión de él en general, desde su punto de vista estético, no es muy favorable. Sobre todo, dice él, cuando se acordaba de los aires que había oído en su tierra, los huaynos, las mulisas probablemente, y también cuando él recordaba, como el protagonista del país Jauja, su afición, su inclinación por la música de Bach, de Beethoven y otros grandes escritores, ¿no? Pero a pesar de esas objeciones, de que el mambo sonaba por momentos estridente, primitivo y hasta casi vulgar, Edgardo confiesa que poco a poco su imperiosa cadencia se impuso sobre cualquier otra consideración, sobre todo en las abrumadoras versiones de Pérez Prado. Y cuánto, dice él, cuánto llegamos a disfrutar así en ese verano y en los meses subsiguientes de su jubilosa e infatigable vitalidad. Habla también él de los otros géneros que existían en esa época, que existen hasta hoy, ¿no? Y cuando define, por ejemplo, el vals, lo hace de una manera que, bueno, puede tener algo de cierto. Dice que el vals ya nos parecía anémico y lacrimoso, ¿no? Bueno, también habla del bolero, pero finalmente el elogio del mambo concluye con una referencia a su vitalismo tan confiado, tan optimista, ¿no? Que lo hace superior a los ritmos más recientes. Y quizá por ello los jóvenes que en esta lejana época se divertían con el mambo se atrevieron a desafiar las condenaciones episcopales, que las hubo, y muy claras, en contra de esa movida escandalosa, ¿no? Tratando de encontrar una explicación a la identificación de la juventud limeña de los años 50 con esa música que causaba el rechazo de la institución religiosa, porque recordemos que en esa época se prohibió bailar el mambo, ¿no? El cardenal o el obispo o el arzobispo de esa época, pues
condenó esa música, ¿no? En fin, nos dice Edgardo que de algún modo el mambo expresaba la positiva, aunque quizá ingenua esperanza, con que la nueva generación entonces abordaba la existencia a despecho de la dictadura ideologista, de la corrupción y del orden social arcaico que por entonces prevalecía. Paso ahora a otra estampa que está relacionada con el sentido del gusto, ¿no? Es tan importante. ¿Cómo lo desarrolla una crónica que tenga relación con este elemento? Por las vías de la evocación de su infancia en su pequeña ciudad andina, circunstancia en la que su madre convocaba a sus hijos entre las 4 y las 5 de la tarde diciéndoles: vengan que es hora de tomar el té. Esa era la frase mágica, ¿no? La invitación daba lugar al desarrollo de un ritual presidido por, dice Edgardo, un té de Ceilán, preparado con cuidado, agua en ebullición, no más ni menos de 4 minutos de contacto con las hojas, azúcar muy blanca. Y aunque a veces alguien pedía un café o una taza de manzanilla o de anís, ese rito se llamaba siempre tomar el té. Por cierto, el placer de degustar tan aromática planta se compartía a veces con amigos, y en esas ocasiones, dice Edgardo, se ponían en la mesa pastelillos, conservas de fruta, bizcochuelos, más todo ello como acompañamiento de la bebida que daba lugar al arte, ¿no? Esto en relación con el sentido del gusto. Agrega este texto que esta grata costumbre había alcanzado en esos años una dimensión nacional y aún internacional, razón por la cual el diccionario, ¿no?, define como una segunda acepción que el té es la reunión de personas que se celebra por la tarde y durante la cual se sirve, del que forma parte el té. Se trataba, pues, más allá de variantes y connotaciones, de toda una institución. A propósito de esto último, valga como digresión el que Julio Ramón Ribeiro ha evocado en un relato llamado precisamente Té literario, el desarrollo de una interesante reunión en la que un grupo de lectores espera infructuosamente la llegada de un escritor para compartir un té literario, ¿no?, con los bocaditos, en fin. El que finalmente el invitado, el escritor, no llegue a la cita, no impide que los concurrentes disfruten del ritual respectivo, ¿no?, como corresponde, como me pasó a mí una vez una anécdota, pero bueno, no la voy a contar ahora, pero si está pues servido ahí el té y los bocadillos, hay que consumirlo, ¿no? Bueno, esta estampa además tiene un valor histórico por lo siguiente. En esta estampa el autor nos ofrece datos sobre la procedencia de la planta y del modo como llegó a nuestro continente en plena época colonial, ¿no? Luego, bueno, se fue instituyendo, y desde el fin del siglo XIX hasta la primera década del XX, como ustedes recuerdan, Lima vivió una época de auge que corresponde a eso que Basadre llamó la República Aristocrática. Y un signo del esplendor que vivió la modernizada y cosmopolita capital fue precisamente que las damas y caballeros reunidos en los salones de aquel tiempo conversaban en torno a los pocillos de aromático contenido. Agrega el escritor que la moda se extendió a todos los estratos, ¿no? Y aquí viene el competidor del té. Dice, esta etapa quedó atrás y como consecuencia de los grandes cambios que se produjeron a partir de la tercera década del siglo pasado, en especial el crecimiento de la población, la aceleración de la vida cotidiana, el aristocrático té comenzó a sentir la competencia del café, de modo moderado, y hasta hubo una suerte de división entre el público consumidor. El café quedó reservado, nos dice Edgardo, a los encuentros de varones y de preferencia a los establecimientos públicos designados de la misma forma. La inclinación por uno u otro producto obedecería, dice Edgardo, al diferente estimulante efecto que producen los alcaloides respectivos. Una lucidez nerviosa, la cafeína, y un ánimo comunicativo y amable, la teína. Estas interesantes observaciones que profundizan en las características de dos bebidas de gran presencia entre nosotros se ven complementadas con la comprobación de que después de los años de la Segunda Guerra Mundial el café se impuso en todos los terrenos, ¿no?, cosa que podemos comprobar.
se adaptó a las diferentes circunstancias públicas y privadas y de horarios, mientras que, dice Edgardo, el té en cambio era asunto de la tarde y más particularmente de la tertulia vespertina en el ámbito de la vida familiar. Los cambios que han venido después y que se acentúan en los tiempos actuales han terminado por imponer la presencia del café, principalmente, dice Edgardo, porque esta es una época de trabajo, ¿no?, acelerado y de una creciente exigencia de productividad y eficacia. El café constituye una apreciable ayuda en tal sentido, ¿no? Sobre todo en función de la velocidad con que hoy se vive, se puede tomar deprisa, incluso al paso, y hasta existe el café expreso, así como las cafeteras automáticas que no faltan en muchas oficinas, en tanto que es inimaginable, dice Edgardo, un té a la carrera, que por lo demás nos causaría una sudoración inconveniente. Para concluir con esta suerte de sociología cultural del té y el café, nos dice Edgardo que hace ya buen tiempo que el té no goza del favor de la gente joven. No en vano se llaman cafeterías los restaurantes de los campus universitarios. No es habitual que los muchachos pidan una taza de té, el cual ha quedado reservado, dice Edgardo, para los días de gripe, cuando no para las tardes de visita a la más vieja de las parientes. Bueno, esto es interesante también, como ustedes pueden ver, pero a pesar de esta crítica que hace al café, sin embargo, diríamos, como mencionamos acá, el autor no esconde sus preferencias por la infusión que vino de China, pero tampoco deja de reconocer el valor emblemático que ha adquirido el café en las relaciones interpersonales. Una prueba de ello la tenemos en su relato que se llama A lo mejor soy Julio, que se inicia con este revelador enunciado. Así comienza el relato. Un buen día quedamos yo y mi amigo Alfredo en reunirnos en el café para conversar, ¿no? Cuando uno quiere conversar en un café. Hacía buen tiempo que no nos veíamos y teníamos sin duda muchas cosas que contarnos. Bueno, y ahora, unos minutos más, por favor, con un texto relacionado con el sentido del olfato, ¿no?, que es tan importante y vital como lo demás. El texto en que se desarrolla esta estampa alusiva un poco a la costumbre de haberse impuesto también el consumo del tabaco, esta estampa se llama Tabaco, Tizón y Saumerio, ¿no? Bueno, ¿qué es importante aquí desde mi punto de vista? Edgardo nos da una cita de un famoso historiador, Prodel, que a mi modo de ver contribuye a entender el sentido global de la estampa comentada. Según este punto de vista que Edgardo comparte, y creo que en esto todos estaremos de acuerdo, toda civilización necesita lujos alimentarios, ¿no? Miren ahora cómo la gastronomía se ha convertido en algo extraordinario, es una especie de boom de la gastronomía, ¿no? Bueno, toda civilización necesita lujos alimentarios y una serie de estimulantes o excitantes, una suerte de compensaciones, por así decir, de especial función en los planos psicológico, social y cultural. Sin duda, decimos, existe en el ser humano de todas las épocas ese deseo por consumir estimulantes o excitantes que lo ayuden a sentirse más fuerte, más importante o más alegre de lo habitual. Por ello, nos recuerda Edgardo, las culturas han corrido detrás de las especias, en especial la pimienta, y el llamado descubrimiento de América se produjo, entre otras razones, por el propósito de encontrar nuevas rutas para llegar hasta esos codiciados productos, ¿no? También vino el vino de uva, el té, el café, el chocolate y, por cierto, el tabaco, para no hablar de otros excitantes, ¿no?, que están ampliamente conocidos y que han a veces desatado guerras y conflictos por el problema del consumo. Bueno, y ya sabemos que el tabaco sí es originario de América, ¿no? Nos ofrece aquí en esta estampa datos. Edgardo es un erudito de una serie de temas, entre ellos incluso el nombre de la palabra, de dónde viene la palabra tabaco, si es de origen americano, es de origen árabe. Hay discusión sobre esto, ¿no?
Pero lo importante, diríamos, en el desarrollo que nos ofrece es que el consumo de tabaco fue creciendo, ¿no? El consumo se extendió en todo el mundo, hasta el punto que en China fumaban los hombres, las mujeres y hasta los niños, ¿no? Posteriormente aparecieron la pipa y los puros, y el cigarrillo comenzó a fumarse en el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVIII. Su prestigio llegó a tal punto que en el siglo XIX, en plena época del romanticismo, George Sand diría, refiriéndose a un veneciano: todas sus pipas valen menos que uno solo de mis cigarrillos. Como podrá suponerse, el tabaco sufrió severas condenaciones, entre ellas la del rey Jorge I de Inglaterra, que en un texto dedicado a este estimulante y al vicio que genera, señaló, la citaré aquí, que fumar constituye un hábito repugnante a la vista, peligroso para los pulmones y por su humo negro y pestilente, semejante mucho al humo horrible que se desprende de la laguna de la Estigia. Ahí termina el rey. El Papa Urbano se sumó a esta campaña excomulgando a los curas que consumían rapé mientras celebraban la misa. Y Edgardo recuerda que en el siglo XVIII el francés Louis-Sébastien Mercier sostenía que el rapé era un veneno que arrebataba a los franceses la poca memoria que aún tenían, ¿no? Bueno, en este esfuerzo por combinar erudición con detalle y un exceso de humor, el autor nos recuerda que la mejor fuente para la historia antigua del tabaco en esta patria es, como en otros temas, el padre Bernabé Cobo, que en su Historia del Perú, Historia del Nuevo Mundo, ofrece datos interesantes acerca de la popularidad del tabaco. Y por otra parte, como sabemos, al tabaco no solamente se lo usa para fumar, sino también para curar diversos males, ¿no? Como lo dice el padre Cobo, ¿no? Que fumar moderación, la planta sana, del empacho del estómago y ayuda a la digestión. Bueno, y puesto un saquillo de tabaco sobre la cabeza o la almohada, provoca sueño. A ver, hagan la prueba, ¿no? Bueno, volviendo al Perú, ya vamos a terminar, asegura que, ya este es un dato de nuestro país, las limeñas de mediados del siglo XIX, la de saya y de manto, eran muy buenas fumadoras, según lo pudo comprobar el viajero Schudi, quien dice que aquellas se levantaban tarde, procedían a adornarse los cabellos con jazmín y azares, y a mediodía se columpiaban en la hamaca o se reclinaban en un sofá para fumar unos cigarrillos. Las últimas líneas de este ilustrativo y placentero texto la dedica Edgardo para declarar que él no fuma y que espera que algún día el tabaco haya pasado al olvido. Reconoce tener amigos fumadores, entre los cuales están algunos poetas y narradores notables, por los que el autor siente gran aprecio. Suponemos que, con fundamento, que en esta lista figura uno de nuestros escritores más apreciados, Julio Ramón Ribeiro, autor de un cuento y de un libro llamado Solo para fumadores. Edgardo, que en su estampa ha hablado de los efectos nocivos del tabaco, da fe que ninguna de las secuelas atribuibles a la planta de Marras ha dejado huellas en la capacidad creativa de sus amigos escritores. Quizá la prueba más patente de esta situación especial sea la literatura de Ribeiro, y no solo fue un empedernido fumador, sino que, igual que Edgardo, escribió acerca del cigarrillo y del vicio de fumar. Para él, escribir y fumar eran dos actividades complementarias e indisociables. Para terminar esta breve página, debemos decir que el recorrido por algunas de sus estampas nos ha permitido apreciar la calidad, claridad y concisión de su prosa, cualidades que se sustentan en la excepcional agudeza del escritor para observar el mundo a través de sus diversos sentidos y ofrecernos una visión penetrante de las pequeñas y grandes cosas que son parte de la realidad que nos rodea. En eso, Edgardo es un maestro, a quien agradecemos su dedicación fervorosa al mundo de las letras. Sea este un sentido homenaje a su pluma ejemplar y luminosa. Muchas gracias.